Pues creo que me parece que es un buen momento de entronque para que hablemos del segundo bloque, que es ilustración, fantasía y realidad. Y para introducirlo, me gustaría leer una pequeña cita de Fontenelle, un ilustrado. Dice, he querido tratar la filosofía de manera que no fuera en absoluto filosófica. He tratado, y eso es lo importante, esto es mío, perdón, se acaba el paréntesis, he tratado de llevarla a un punto que no fuera demasiado árida para la gente común, ni demasiado superficial para los sabios. Ujú. La ilustración empieza con esa ideal, el ideal de divulgar el conocimiento. No sé, ¿quieren decir algo? Mira, me gustaría a mí plantear algunas ideas acerca de eso. Eh, en efecto, es importante esta cuestión que planteas de que el paradigma comienza a cambiar desde la lógica aristotélica ya incluso a la representación matemática de la realidad. Eso ya, eh, eh, digamos, desarrollado de manera importante en la modernidad. Es gracioso, me gustaría hacer este paréntesis, cómo muchos filósofos y pensadores en realidad todavía se encuentran en ambas realidades. Por ejemplo, yo creo que era muy difícil de pensar que alguien como San Agustín en el siglo IV después de Cristo o posteriormente Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino, que fue probablemente la figura más importante de toda la escolástica, de toda la Edad Media, filosóficamente hablando. Sería difícil pensar, por ejemplo, alguno de ellos haciendo desarrollos matemáticos importantes a profundidad, aunque pues muy probablemente tenían conocimientos de la matemática de su tiempo porque pues no eran cualquier improvisado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, te das cuenta cómo el desarrollo de las obras de Tomás, en las cuales la lógica principalmente eh, de la que es heredero por parte de Aristóteles, ¿no? Se desarrolla ya, llegan a una cima, ¿no? Pero ciertos pensadores de la modernidad como Descartes e incluso Spinoza, Baruch Spinoza, todavía a pesar de estos nuevos paradigmas matemáticos y empíricos que se están desarrollando en estas épocas, recurren muchísimo de este discurso todavía lógico, todavía incluso silogístico para tratar de fundamentar muchas de sus afirmaciones, ¿no? Mucho del pensamiento filosófico que desarrollaron. Descartes, por un lado, era un gran matemático y por otro, pues realiza desarrollos lógicos tan descabellados como cualquier escolástico que Sí, claro. serlo, ¿no? Por un lado, esa cuestión, pero por otro, por ejemplo, es interesante la cita que lees porque cuando el paradigma científico se desarrolla y el lenguaje de las matemáticas comienza a, este, de alguna manera, ganar terreno por sobre el lenguaje más eminentemente filosófico escolástico. En primera, los objetos de conocimiento de alguna manera se delimitan de manera mucho más clara. La realidad comienza, digamos, a esclarecerse o el conocimiento que se tiene acerca de la realidad se vuelve medible y también se vuelve de una manera u otra mucho más comprensible y de ahí transmisible.
¿no? Yo sé, por ejemplo, que la matemática es un lenguaje complejo, inclusive ya la matemática que usaba, por ejemplo, Leibniz o Newton, ya es de una complejidad importante. Varios de nosotros yo creo que no lograríamos entenderlo fácilmente, pero con un cierto entrenamiento, se puede comprender de manera mucho más clara que, por ejemplo, todos estos discernimientos y todos estos castillos en el aire lingüísticos, por decirlo de alguna manera, que representan la escolástica medieval, en la cual, por ejemplo, en realidad muchas veces te pierdes y no logras comprender, no se logra comprender cuál era el objetivo primordial, ¿no? Por tanta complejidad retórica, a veces, en mi opinión, sin sentido, ¿no? Que desarrollan pues estos personajes, ¿no? Entonces yo siento que ese es un gran antecedente por el cual ya dentro de la época de la Ilustración, la transmisión y la comprensión masiva, entre comillas, de conocimiento es posible. Porque en principio el conocimiento que se trata de transmitir, por ejemplo, incluso filosófico, de alguna u otra manera está muchísimo más aterrizado a una realidad concreta que todo aquello que se considera conocimiento o conocimiento de primer orden, de primera importancia dentro de la filosofía escolástica, ¿no? Habría que comparar, por ejemplo, la tratados de Newton con una suma teológica, ¿no? Y plantearnos qué tipo de conocimiento nos da una u otra obra. Pero bueno, eso en general, ¿no? No quiero extenderme demasiado con esto y me pueden interrumpir si quieren o me pueden decir ideas relacionadas, pero siento que ese es uno de los puntos por los cuales en esta época de la Ilustración, ¿no? El conocimiento tiene la posibilidad de transmitirse de una manera mucho más, eh, pues si no sencilla, mucho más cierta, mucho más clara. Y yo diría, Oscar, no solamente es una cuestión de posibilidad, es una cuestión, de hecho tú un poco lo señalabas también, es un poco de efectividad también. Es decir, ¿de qué tanto me sirve saber todo lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica? ¿De qué tanto le sirve eso al progreso del mundo? Y que bueno, estamos hablando de que en la época anterior, en la época medieval, escolástica, eh, el conocimiento tenía que ser lo más alejado posible de lo práctico. Porque lo práctico, lo que empleaba las manos, era algo mal visto. Y es que, pues, esto es una enfermedad desde Aristóteles, que consideraba que el trabajo manual era trabajo de esclavos y entonces indigno. Entonces, bueno, estamos en una época en la que esto ya está cambiando. Desde Descartes, pero más que Descartes, ahí sobre todo sería Bacon, el que le da importancia a la técnica, a que el conocimiento te sirva. Y entonces cuando llegan eventualmente Galileo, Newton, cuando empieza la ciencia moderna, ahora queremos difundirla, pero ahora no le tenemos miedo a la situación del trabajo manual. Y entonces de repente vamos a encontrar con que en la ilustración hay mucho también esta idea de que me sirva, o sea, de que sea, pues, y esto para qué, esto para qué. No nada más es, la filosofía es curiosidad. ¿Para qué? Ahora dime para qué. Y entonces esto va a estar muy lleno en la enciclopedia, de la cual, bueno, yo creo que es uno de los principales puntos en el tema de la ilustración. Yo me atrevería a decir, bueno, normalmente se identifica más a Voltaire como el alma de la ilustración, como el siglo de las luces, pero yo creo que principalmente la razón por la cual Voltaire tiene
renombre tan grande es por su edad. Es que el hombre siempre enfermo, enfermo, siempre muriéndose, pero nomás no se moría. Es que fue muy longevo. Desde el principio se supone que siempre estaba muy enfermo y como que no iba, había dudas de que se iba a sobrevivir, pero vivió y vivió mucho. Y entonces toda la ilustración es Voltaire. Pero a mi parecer, más que el propio Voltaire, es Diderot. La ilustración tiene varios mecanismos con el cual llega al grueso de la población. Y la enciclopedia, bueno, hay un canal que dice que es como el quinto, que es como el quinto en importancia, que además de la enciclopedia me refiero, perdón, por si les interesa, a un canal bastante bueno, ahí no tiene muchos videos, pero la verdad es que lo que he visto me ha gustado bastante, es Seña Yevenes, me parece que se llama, no me acuerdo, ahí estará seguro que en la descripción, pero ella dice sí, que es que la enciclopedia es como el quinto. Y es que durante la ilustración efectivamente hay varios mecanismos de divulgación. Los salones, y eso de los salones es bastante importante, bastante interesante, porque ahí es donde participan principalmente, donde encontramos la participación de las mujeres ilustradas. Y es que eso de las mujeres ilustradas es muy interesante a mi parecer, porque a menudo nos olvidamos de la filosofía de las mujeres. Oye, por ejemplo, perdón que te interrumpa, ¿a poco a Senia Yevenes tú no la conocías? No, nunca la había conocido, no, la conocí hace ¿No te dio clase en la facultad? No, daba clases. Eunice, a ti Sí, te dio a mí sí. Senia, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Sí, caray, no sabía de ella. es una profesora de ahí de la facultad, doctora, Es buena. güera, 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 es blanca ella, y era bastante joven. Ahorita, obviamente, pues ya después de 10 años, pues ya es un poquito mayor, ¿no? Pero, pues cuando nos daba clase tendría como 30 años, una cosa así, más o menos la edad que nosotros tenemos ahora. Era muy buena, No, era esa es muy, muy buena, buena. es muy Sí, sí, buena. sí. Y además, perdón que haga este paréntesis, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Finalmente es una plática informal, ¿no? Adelante, Pero adelante. también es una doctora, bueno, es una chica que sabe muchísimo y con muy buena actitud también cabría recalcar, porque ya ves que a veces hay quienes Sí, como que saben se le mucho, sube. pero sí, ¿no? Pareciera que más de lo que en realidad. Pero sí, me pareció gracioso que nunca te diera clase, No, ¿no? honestamente no la conocía. Cuando la vi en el video dije, oh, este video está interesante, pero Sí, es muy buena la ella. conocí Ajá, apenas. Ujú. ok. Bueno, disculpa la interrupción, pero continúa. Los salones donde las mujeres, ahí te quedaste. Sí, sí, sí. Los salones ahí están, eh, mujeres que se relacionan con la filosofía, Madame Style, tenemos una mujer cuyo nombre no recuerdo, pero cuyo apodo es Safo. Evidentemente es un apodo porque no estamos hablando de Safo, la poetisa griega, esa es otra. Este, pero hay estas mujeres que hacen estas reuniones para, digamos, son como tertulias, son como pláticas, no son virtuales, son presenciales. No había en ese momento una pandemia de la cual tuviera que defenderse las personas y con la tecnología seguramente No, pero no tenía forma de. no tenían forma de. Pero bueno, entonces, gacetas, periódicos, hay muchas publicaciones. En general, básicamente, hay muchos modelos, muchos modos en que el conocimiento encuentra camino para divulgarse, para llegar a todos. En el video eh, hay una cita que me pareció muy importante y es lo que escribe D'Alembert en la introducción a la enciclopedia, que dice que su ideal que en una cierta cantidad de años, no me acuerdo, dice que en 1000 años, no me acuerdo cuando dice, no haya ninguna línea de nuestro texto que no sea conocida. Es decir,
no es tan, a diferencia de, no es ya insisto, solamente conocer. No es solamente conocer. Él quiere que sus líneas sean conocidas por todas las personas, que el conocimiento ya no sea de los especialistas, que sea divulgado, que sea para todos. Y por eso es que Pero a habría mí, no sé. Pero habría que plantear, porque esta es la problematización que se puede hacer con respecto a este tema específico, ¿realmente por todos Ah, o, muy bien. o por todos aquellos que se supone que son como nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Partiendo desde una edad media, que comparada, por ejemplo, con pues ciertas luces, ciertos desarrollos culturales e intelectuales de la antigua Grecia, sí desmerece bastante, y en el cual el conocimiento o el pseudo conocimiento que se tenía sí estaba extraordinariamente restringido a los conventos, a las escuelas donde necesitaba ser monje o necesitaba ser forzosamente religioso. Disculpen que vuelva con eso. Ya evidentemente en la modernidad y posteriormente en la ilustración hay una apertura. Y de hecho es interesante plantear cómo en esa época surgen mucho de los postulados, incluso políticos y sociales, que siguen rigiendo nuestras sociedades modernas o contemporáneas. Por ejemplo, el, este, el orden y progreso que se encuentra, por ejemplo, en la bandera de Brasil, tiene una reminiscencia en la ilustración, ¿no? Recuérdenme este dicho de igualdad y fraternidad. ¿Cuál era Libertad, el otro? igualdad, fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Surge en Francia, en la Francia postrevolucionaria, Yo no diría que que post-revolucionaria, diría que pre-revolucionaria. o bueno, o Dice, surge son los en ideales la con los Francia cuales la pre-revolucionaria. revolución tiene fuerza, pero los ideales están, es precisamente la ilustración, Voltaire, su libertad, su tratado sobre Claro. la tolerancia, es eso, libertad, igualdad, fraternidad. Inclusive, por ejemplo, esta idea de la división de poderes que sigue rigiendo los estados-nación, pues en todo el mundo, pero digamos de corte occidental, porque habrá que decir que pues muchos países, incluso en Oriente, se han occidentalizado, incluso en sus prácticas políticas, surgen ahí, ¿no? Surgen y se desarrollan principalmente ahí. Entonces, para bien o para mal, por ejemplo, que ya podría ser un tema posterior, continuamos eh, padeciendo eh, o viviendo la gracia de estos valores surgidos en la ilustración en oposición a aquellas ideas absolutistas, ¿no? Que se tenían anteriores y demás. Pero habría que plantear la crítica de si en su momento realmente esa igualdad era tan universal como planteaban, o ellos, por lo que haya sido, principalmente por el contexto histórico en el que vivían, en realidad no se daban cuenta incluso de que estaban excluyendo, yo diría que incluso a la gran mayoría de la población, Cual es muy ¿no? paradójico, irónico, no sé qué palabra utilizar, pero Y por ejemplo, pero para terminar esta idea, ¿no? Para que ustedes me digan precisamente qué piensan de esto o cómo lo ven. Eh, en contraposición un poco de un cierto bagaje que yo traigo, ¿no? Ya de años atrás, de crítica más cargada hacia la izquierda, ¿no? En la cual, por ejemplo, se hacen críticas mordaces acerca de estas visiones, ¿no? Yo diría más bien que no era tanto que hubiera mala fe. Probablemente en algunos sí, y probablemente ni siquiera se daban cuenta, contexto. pero era el contexto histórico en el que vivían. Sin embargo, digo, saliendo, por ejemplo, de épocas donde la dominación
de diferentes instituciones e incluso desde en el seno mismo de la familia, ahora sí que la dominación patriarcal, heteropatriarcal, como dirían, como se diría Ahorita actualmente, tan en boga. ¿no? Estamos tan en boga. Pues evidentemente hacía que no pudieran ver más allá a pesar de lo geniales que eran en otros sentidos, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que no nada más estaban excluidas las mujeres prácticamente en su totalidad. Solamente aquellas que luchaban intelectualmente por estar ahí, ¿no? Se esforzaban por estar ahí y que tenían la ventaja de ser ya parte de una cierta clase económica específica, ¿no? Eran las menos que podían estar en esos contextos intelectuales. Pero no nada más las mujeres, todos aquellos hombres en Europa misma que no fueran parte de la clase burguesa estaban excluidos. Si eras un campesino iletrado, no eras tan igual, a pesar de que fueras blanco. Si vivías en el campo o si eras un obrero, ¿no? O todavía pertenecías a una cierta eh, institución feudal en la cual por tu origen, ¿no? No estuvieras, digamos, en las posiciones superiores de esas castas feudales, por decirlo de alguna manera, no estabas incluido. Y más aún, en esos tiempos era cuando, por ejemplo, siglo ya XV, siglo XVI, las potencias europeas tienen contacto con Asia, no logran dominar Asia, logran dominar algunos lugares de Asia y dominan Europa y dominan América o lo que posteriormente se denominaría América. Y si eras de origen étnico distinto a un francés o a un inglés, no eras tan igual. Incluso probablemente no tenías ni alma, pero si en el mejor de los casos sí la tenías, no estabas incluido. Entonces, ahí se pone en entredicho, por ejemplo, la universalidad real de esos valores ilustrados, creo yo. No sé qué opinen ustedes o qué puedan decirnos, Yo, decirme. yo retomando esta metáfora de la luz, creo que de pronto se deslumbraron muchos, ¿no? Y es entendible con esta certeza que encontraron en la ciencia, con esta certeza de la experimentación, de que no solo yo puedo verlo, sino que si ese mismo experimento otra persona lo realiza, también puede verlo y puede dominar la naturaleza y puede predecir y podemos construir. Y de pronto creo que tanta certeza, pues sí los llenó de optimismo, de embriaguez y con la razón lo podemos todo y para todos, ¿no? Este ideal de fraternidad era si beban todos conocimiento, pero pues justamente sí hubo, creo yo que sí hubo un avance en cuanto a la divulgación del conocimiento, pero pues sí creo que se quedó corta, ¿no? Era también, creo, imposible que llegase a todos. Finalmente, pues sí, un movimiento burgués, quienes entraban a esos salones, quienes tenían para adquirir una enciclopedia, desconozco en cuánto estaría el costo, pero No tengo idea. sido gratuita, ¿no? No, fue una buena inversión, es lo que decía precisamente la doctora Señaga, aquí no conocía, es lo que decía que no, fue una muy buena inversión. Perdón, te interrumpí. No, continúa, porque sí va como por, desconozco, pero sí me quedo pensando en, bueno, ¿y quiénes podían conseguir los periódicos? No creo que como hoy, ¿no? Que sales y está en la cuadra, así en la esquina, ¿no? Y aún hoy, no cualquiera puede tener un periódico, ¿no? Ni enterarse, ni, bueno. Y aún hoy, efectivamente, y los campesinos son parte de esta igualdad. Llega a ellos hoy día, hoy, 13 de marzo de 2021, ¿ya estamos en la igualdad del conocimiento?
o todavía no. Y si todavía no, pues en ese tiempo de el siglo XVIII, o el 8, o el 8 aquel que me queda, ahí sí, El 8 más 10, ajá. mucho menos. Sí. Claro, era una situación en que efectivamente, como dicen, pues se quedó corta y no se trata de echarle la culpa a los ilustrados, es una cuestión de su época, pues literalmente habría sido pedirle peras al olmo, realmente, o sea, ellos lograron una verdadera universalidad. Y de lo que dicen, de las partes políticas que siguen vigentes, claro, precisamente en esa época es, bueno, consecuencia de la Ilustración, es la Revolución Francesa, y hay pocas cosas que sean tan claras, que hayan tenido una repercusión tan clara como la Revolución Francesa. Es que es el fin de las monarquías y es el nacimiento paulatino, hay que decirlo, de los Estados-nación, bueno, de los Estados-nación ya, perdón, de los Estados-nación de los Estados-nación desde antes, desde fines de la Edad Media. Ya en el absolutismo ya se puede hablar de un Estado-nación, ¿no? Pero bueno, pero como los conocemos en la modernidad, ¿no? Sí. La configuración actual de los países y presidentes y los diferentes poderes, o sea, eso es definitivamente el resultado de la Revolución Francesa, que fue a su vez de la Ilustración, y bueno, ahí tal vez estamos omitiendo la importancia de Napoleón Bonaparte como si él no hubiera existido, ¿no? Pero bueno, definitivamente la Revolución Francesa tuvo un papel fundamental en la posterior esquema político. Y uno de los principales documentos de la Revolución Francesa es la Declaración de los Derechos del Hombre y es del hombre, es que ahí no están incluidas las mujeres, es que es específicamente hombres. Pero aquí entonces habría que decir algo. Las mujeres, la filosofía de las mujeres, que su participación, que fue olvidada, no por ser olvidada, yo creo que nosotros debemos no olvidarla. O sea, lo malo con la filosofía de las mujeres es que está demasiado desconocida. Es que realmente en la facultad yo no recuerdo en ninguna clase en la que me hayan hablado como que se hayan enfocado o que hayan intentado realmente en romper este esquema en el que solamente estamos presentes los hombres. Pero es que sí había mujeres, y había mujeres que decían, oye, la igualdad tiene que llegarnos. Y es el caso, por ejemplo, de esta Olympia de Gouges, que escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y que es en sí una copia calca de la de los hombres. Yo en algún sentido, yo pensaría que esta Olympia de Gouges es como la antecesora principal, una de ellas, del lenguaje inclusivo, que actualmente es como tan importante y que en nuestra actualidad más cercana, en Fox, y los chiquillos y las chiquillas, y los niños y las niñas. Pero entonces llega esta Olympia de Gouges, no dice los chiquillos y las chiquillas, pero de verdad, es que la Declaración de los Derechos... ¿Dicen las chiquillas? No. No. No, o sea, bueno. Fox decía los chiquillos y las chiquillas. No decía la E, okay. Pero o sea, siempre empezó, o sea, y es que antes no, pero Fox empezó a usar los dos géneros cuando en sus discursos políticos. Y en ese sentido es como pretender ahora incluir a las mujeres cuando hablamos. No el lenguaje inclusivo con ahí es por todos lados, o X, así que no se puede leer, y que no es que esté en contra, pero me parece muy chistoso y de repente difícil, pero bueno, pero el chiste es que Olympia de Gouges fue, yo pensaría, de las primeras que introdujo el tema. Y es que de verdad, o sea, insisto, es la Declaración de los Derechos del Hombre dice, todos los hombres tenemos derecho a libertad. Artículo 1, por ejemplo. No me acuerdo exactamente bien cómo son los artículos, pero entonces el artículo 1 de las mujeres. Todas las mujeres tenemos derecho a igualdad. O sea, es una copia calca, solamente cambiando el género. Pero es que es un género
que se cambia y no es poco importante, porque en su época no estaban incluidas. Es que si hoy decimos el hombre ha logrado grandes progresos, pues están incluidas las mujeres realmente, pero en la época Sí, de Bush no. Entonces, por eso... eran poco, eran visto poco más que como propiedades del hombre, ¿no? Hasta muchos años después todavía. Sí, sí, sí. ¿No? Ellas no podían tener propiedad, por ejemplo. Una de las cosas que son más importantes en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la defensa de la propiedad. Que el rey no puede llegar y decirle a un hombre, quitarle su propiedad porque el rey quiere. No, no, no. Ahora la propiedad tiene que ser respetada. Y entonces llegan las mujeres y dicen, hey, también la mía. No se te olvide que también la mía. Entonces, la igualdad a la cual la ilustración no llega, bueno, no llega de los ilustrados. Las ilustradas, sí, solamente que esas, pues no eran conocidas. Pues, y como conclusión con respecto a esta crítica de lo que la ilustración representó y sobre todo lo que política y socialmente, ¿no? Más allá, bueno, aunado y conectado con lo que culturalmente significa. Por un lado, como les comentaba hace rato, no se puede juzgar a los hombres blancos ilustrados europeos, burgueses, ¿no? De cierto origen noble, de, de no incluir, por ejemplo, a las mujeres, a las clases pobres, a las clases, a los siervos, a la creciente clase proletaria que se estaba gestando y ya llevaba bastante tiempo gestándose como tal como en el siglo XIX ya se consolidaría, ni no se les puede juzgar por haber dejado afuera a las mujeres, haber dejado afuera a los pobres, haber dejado fuera a etnias distintas a la suya, ¿no? A los indígenas de América y demás, ¿no? Sin embargo, también creo que nos podemos dar cuenta cómo, sacando un poquito, por ejemplo, la visión dialéctica de Hegel, ¿no? Cómo en la historia, aunque hagas Es tu que, cara perdón, así, dices Hegel y yo tengo una especie de... ¿sí? Muchos. Y que ay, posteriormente, por ejemplo, tomó Marx y desarrolló de manera muy valiosa, muy compleja y muy importante para la historia de los siguientes 2 siglos, ¿no? Tomando un poco la dialéctica, ¿no? Todo este proceso dialéctico que planteaba él de la historia, él más enfocado en el idealismo, pero que posteriormente Marx aterrizaría a la historia, a un proceso histórico, vemos cómo, por ejemplo, parafraseando un poco este título de la obra de Lenin, damos un paso para adelante y 2 pasos para atrás, cómo si podemos hablar de cierto progreso, por lo menos progreso ideológico, progreso humano, progreso civilizatorio, es siempre, híjole, difícil, ¿no? Y toma muchísimo tiempo como a pesar de que, como decía Unice, se deslumbraron en este momento al darse cuenta que mediante la razón podían conocer muchísimo más de lo que habían conocido durante siglos de Edad Media, ¿no? Pero no fueron capaces de tener la visión suficiente para darse cuenta aquello que no estaban conociendo o aquello que todavía se vislumbraba, ¿no? o que no Llámese se desde el terreno de vislumbraba. la ciencia o que no se vislumbraba, ¿no? Ya desde el terreno de la ciencia, porque la Claro. ciencia del siglo XVIII no tiene nada que ver con la ciencia del siglo XXI, como en el ámbito plenamente político y social. Claro, Y claro. si la Revolución Francesa, que es heredera de todos estos valores de la Ilustración, de supuesta universalidad en la igualdad y en la fraternidad, fue importante,
Más todavía, que ya sería tema para otro momento, lo fue, por ejemplo, la Revolución de Independencia norteamericana, porque tomaron gran parte de los valores de la Ilustración y que se comenzaron a fraguar en la Revolución Francesa como revolución burguesa, pero todo aquello que surgió de la Revolución norteamericana fue lo que posteriormente plantearía las bases de lo que seguimos viviendo en estos 200 años, tanto en la forma de hacer política como en la forma de comprender, por ejemplo, el papel del individuo dentro de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Es muy importante, Es muy importante, pero claro. sí resulta revelador, por ejemplo, ya para concluir con esta idea, cómo fue hasta el siglo XIX en la cual se comienza a hacer la crítica, es decir, surge de alguna manera la contradicción histórica, ¿no? Como lo diría Hegel o Marx, de aquello que se consideraba ya prácticamente infalible en el siglo XVIII, ¿no? Y así es como vamos avanzando. Y lo que vivimos ahora, que ya sería para entrar al tercer bloque, es esa misma crítica a los valores surgidos por, pues, la crítica misma hecha hacia la Ilustración, ¿no? Eso es lo que quisiera yo Claro, concluir claro. por ahora. Mira, de hecho, bueno, eso que dices, también, ya no propiamente en este tema, sino, y ni siquiera en el siguiente bloque, sino en otro, en otra ocasión, en otro debate, en otro video, es que precisamente eso es la dialéctica de la ilustración. De eso que no se veía venir, de eso que que los ilustrados no se dieron cuenta, de esa ilusión un poco fantástica de la razón que tenían, esa confianza ciega que tenían en que esto iba a ser maravilloso, pero pues después Horkheimer, Adorno, la Escuela de Frankfurt, van a tener un concepto muy diferente, pero eso pues sí ya será en una otra ocasión, porque sí es como el tema muy, muy grande, ¿no? Pero sí, sí, claro, o sea, es que la ilustración es una promesa, pero una promesa, un sueño fallido, no sé. Y quisiera una idea más sobre eso, nada más, Adelante, 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 por ¿no? favor. Resulta incluso revelador, increíble, sobre todo más para, a mí me resulta revelador sobre todo más para este contexto general de mi visión del ser humano, mi visión del ser humano como ser pensante y qué tanto lo es y qué tanto no lo es. Porque fíjate cómo época tras época, por lo menos si hacemos cierto balance de lo que Occidente ha representado hasta ahora, ¿no? Cada nuevo paradigma ha sido la esperanza, una esperanza suprema de emancipación del ser humano, espiritual, material, intelectual. La religión misma, el cristianismo mismo vino a representar como una iluminación, una emancipación de algún tipo de abyección pagana en la que se encontraba el mundo, del barbarismo y demás, ¿no? Y la ilustración y la Edad Media vino a ser ese resguardo. La ilustración fue eso y la crítica, por ejemplo, entre otras, del marxismo, a pesar de que el marxismo y todas sus vertientes vinieron a perpetuar la idea de progreso hasta cierto punto, bueno, no, iba a decir algo, pero de progreso, la idea misma de progreso, que ya bajo la modernidad y la ilustración se desarrollaron, pero de una forma muy distinta. El marxismo vino a ser esa emancipación de clase, de lo que la ilustración no logró al no ser consciente de que no estaban siendo tan universales como ellos creían, si es que lo creían. Pero el marxismo actualmente y el socialismo, ¿en qué lugar están? ¿No?
Y esa gran promesa de emancipación de clase materialista, ¿no? ¿A dónde está ahorita? Eso es revelador. ¿Y qué surgirá después? Actualmente la emancipación viene por parte de los feminismos, por parte de la reivindicación de todas las causas de las minorías sexuales, de género y demás, entre otras muchas cosas, y de una reformulación de lo que concebimos como sistema capitalista, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué surgirá en el futuro? ¿La tecnología es el paradigma tecnológico? ¿No? No lo sabemos, no lo sé, pero resulta interesante cómo cada época enaltece, ¿no? Su paradigma como solución final, ¿no? Claro, mira, ahorita ¿Cuál es nuestra luz? no podemos pasar, es que esto tengo que decirlo, ya que dijiste esto, es que mira, tú dices que, es revelador que cada época busca, y yo creo que es que sí, cada época en sí es bastante parecida a la anterior, se supone que son diferentes, pero, a ver, la modernidad es modernidad en oposición a la antigüedad, pero cada época en su momento es moderna, porque cada época en su momento se opone a su propia antigüedad. Claro. Y eso que, que se puede decir de la modernidad de una forma muy evidente, se puede decir en general, pues de cualquier cosa. Cada época es ilustrada. Ciertamente, la ilustración, como ya dijimos, la ilustración es la del siglo VIII, no se les olvide. La del siglo XVIII, ok, sí, pero realmente cada época tiene la ilustración. Cada época tiene el ideal de conocer, o bueno, tal vez hay algunas que un poco menos, la Edad Media, qué sé yo, tiene la intención de pues de no conocer, ¿no? San Agustín no le gusta mucho el conocimiento. Bueno, el conocimiento como que lo considera como medio un poco vanidad. Pero el chiste es que, de cualquier manera, cada época tiene la pretensión de que va a conocer y la pretensión de que va a transmitir sus ideales a más personas. Cada época, Claro. seguimos en ilustración y seguiremos siempre. Sin embargo, bueno, ya. Bueno, a ver, ya pasamos entonces al siguiente bloque. Hay que, sí, nada más una acotación más. Hay que hacer un tema posteriormente sobre la posmodernidad,